En la película del ratón y el ratero nos muestran un funeral al inicio de la película, presentando a dos diferentes mafias, a la cual tenían un supuesto acuerdo en el que ni unos ni otros iban a atacar, pero hubo un asesinato en uno de los bandos. Así que esto provocó una gran tristeza en la esposa de este joven de la mafia que todavía no conoce de qué era su trabajo. Y en cambio, la mafia misma que estaba con este muchacho termina viendo de una u otra forma de cómo vengarse o atacar también porque han destruido un pacto en el cual consistía en que no deberían atacarse de ellos. De ahí nos muestran que han habido personas que estaban viendo cómo podrían atacarlo o qué cosas tienen ellos que les pueda afectar y en realidad no lo consiguen porque ellos trabajan muy bien. La mafia del señor Guidos es, es un señor que no trabaja mucho y prefiere mantenerse oculto y algo que afecta mucho a su negocio, que es un bar en el que presentan ahí a chicas bailando, hacen espectáculos, son las ratas. ¿Y qué hacen ante ello? Contratan a un cazador de ratas. Ahí conocemos a nuestro personaje, conocemos al señor Pérez, en el cual se encarga de exterminar y atrapar ratones. Y su trabajo nomás consiste en cazarlos y recibir una paga muy baja por ellos. Y eso le pareció bien ¿cómo se llama? Al señor, ¿sí, no? Pero no lo vio muy efectivo en eso, así que decidió denegarlo, en realidad rechazarlo. De ahí se presenta la esposa que también tiene problemas de ratas en su casa y eso se ha presentado desde antes de que fallezca su esposo. Así que lo contrata el señor Pérez y llega a su casa y empieza a poner ratas para todos lados. De ahí a ella le gustó la idea de que sea un exterminador de ratas ya que su local tiene mucho de ellos. Así que le pide por favor al encargado, que es el señor Fari, a que contrate al señor Pérez para que pueda ayudarlos a exterminar con todas las ratas posibles. Y mientras tanto, en esa misma conversación, nos muestran como una sirvienta que está trabajando en en el mismo local y parece que también es secuaz de la otra mafia que se puede decir que mató al, a uno de los encargados del señor Fan. Y tras una mala interpretación por lo que escuchó, pensó que el señor Pérez es un asesino serial, a la cual ha matado muchísima gente y paga bueno, cobra por muy poco. Y eso tanto le ha impactado que tuvo que contárselo al señor Rufino, el cual es el encargado de la otra mafia. Tras ese malentendido empiezan a hacer una investigación y tratan de ver la forma de cómo matarlo, porque para él se les puede presentar una gran amenaza. Mientras tanto, la esposa del fallecido empieza a conocerlo más, salir más con él, porque le ha ayudado mucho con el tema de las ratas y eso le ayudó mucho a tratar de olvidar su pasado y tener más confianza en ella misma. Esto llega a oídos hasta de la policía porque de la nada salir un caso de un asesino serial a la cual ha matado muchas personas sería muy raro para ellos. Así que empiezan a mandar patrullas y empiezan a buscarlo también. Tras ese malentendido, la mafia del señor Rufino tratan de capturarlo y matarlo junto con su señora. Y se arma todo una gran confrontación. El señor Pérez cree que es un asesino por oídos de uno de los mafiosos
Y resultó que ya la esposa comentó, la esposa de del fallecido comentó todo. Se le creó un malentendido que él nomás mataba ratas. Así que los mandan a una casa para hacerlos explotar, en la cual ellos sobreviven gracias a que lograron desactivar la bomba antes de tiempo. Y ya al regresar, eh, antes de que empiece el espectáculo, ellos llegan para presentarse en el show. Él continuaría su trabajo de capturar ratas, mientras que la señora haría su espectáculo en vivo. A la cual nos esperó el hecho de que al señor Pérez, por casualidad, se le había caído su caja de ratas que tenía capturada y empezó a armarse todo un bolotón. Viendo cómo las ratas se paseaban por el escenario, todas las actrices salían gritando, todo el público salía desfavorido del sal, se llevan tremendo susto haciendo que se retire. Y uno de ellos, que es el señor Pérez, termine ayudando a la policía para capturar a los mafiosos a los cuales estaban buscando desde hace mucho. La época de oro del cine mexicano. Se le denominó con ese nombre porque las películas mexicanas lograron tener éxito y en donde algunos cineastas y actores abrieron paso por Hollywood y Europa. En 1826, el presidente y dictador Porfirio Díaz contacta a los hermanos Lumière y otros representantes para proponer una de las primeras imágenes cinematográficas en México y donde se acogieron rápidamente la tecnología los empresarios mexicanos. Ese se inicia con el cine mudo desde 1896 hasta 1928, un año después, 1929, hasta 1931, se empieza a transmitir el cine sonoro, donde el cine empieza, eh, se convierte en una referencia para el resto de Latinoamérica y uno de los países que modeló las expectativas, los temas y los usos de las audiencias hispanas. Y uno de los representantes que más se destaca en esta época fueron Tito Guizar, Esther Fernández, Arturo de Córdoba, Pedro Infante, Pedro Armendáriz, Luis Aguilar, María Félix, entre otros. La primera película sonora de México fue Santa, que sincroniza imágenes perfectas, dirigido por Antonio Moreno en 1932. En 1936, la película Allá en el Rancho Grande, dirigida por Fernando de Fuentes y protagonizada por Tito Guizar y Esther Fernández, que inició el cine industrial mexicano. Además, influiría en la época de oro del cine mexicano con el género de comedia ranchera, debido a que logró colocarse dentro del panorama fílmico a nivel mundial. Y bueno, uno de los factores los cuales se lleva a su fin este cine, esta época de oro, fueron por varias razones. La primera, las productoras sacrificaban la calidad por el costo, la cual generó películas baratas. Segundo, dos, los abandonos de los espectadores que eran muy leales a esta época, a este cinematográfico. Tres, la llegada a la televisión. Y por último, cuatro, la muerte de Pedro Infante, la de Jorge Negrete y Pedro Armendáriz, la cual hicieron que los ídolos de la época comenzaran a desaparecer poco a poco. Gracias. Hablaré sobre las técnicas audiovisuales de la película Don Ratón y Don Ratero. Dentro de esta película utilizamos diversas técnicas audiovisuales para crear una experiencia visual e interesante para el espectador. Bueno, comencemos con el encuadre. En el encuadre los planos están cuidadosamente pensados para transmitir las emociones y movimientos de todos los personajes.
Por ejemplo, los primeros planos se utilizan para mostrar expresiones de los personajes en momentos de tensión, mientras que los planos generales lo utilizan para mostrar un entorno más circundante. En escala de planos, se utilizan diferentes escalas de planos como plano general, plano medio, primer plano, que básicamente se centran en la atención del espectador en diferentes elementos visuales y de cierto modo crea como un estado de ánimo y atmósfera a la vez. En el tema de angulación, podemos ver que el tipo que usaron en la película ayuda más a transmitir la relación entre el personaje y también su entorno. Por ejemplo, en los ángulos de cámara bajos lo usan para personajes más poderosos, mientras que los ángulos altos se usan para que parezcan más vulnerables. A la vez que en composición, eh, dentro de estas tomas cuidadosamente planificadas, crean una sensación de equilibrio en lo cual da simetría y interés visual. Dentro de ello puedo dar un ejemplo como que la regla de los tercios se usa para colocar a los personajes y a la vez también objetos importantes que resalten dentro del marco. Dentro de movimientos de cámara podemos ver que se utilizan varios movimientos para crear una experiencia visual y dinámica a la vez, también atractiva. Por ejemplo, las tomas de seguimientos que se utilizaron para seguir a los personajes mientras se movían dentro de su entorno, ya que los acercamientos y las vistas panorámicas que tenían lo utilizaban para resaltar objetos importantes. Hola, soy Martín Tezaico y les voy a hablar de cómo el cine mexicano ha dejado una huella indeleble en la industria cinematográfica a lo largo de los años. Desde sus inicios, México ha sorprendido al mundo con su diversidad, creatividad y talento. Les voy a hablar un poco sobre los momentos clave y las figuras icónicas que han definido el cine mexicano hasta el día de hoy. A principios del siglo XX, México fue testigo de los primeros pasos de su industria cinematográfica, pues resaltaron figuras como Salvador Toscano, Emilio el Indio Fernández y Fernando de las Fuentes, que sentaron las bases del cine mexicano, explorando temas nacionales y experimentando con nuevas técnicas cinematográficas. Durante la década de 1930 a 1950, México pasó por su época de oro en el cine, puesto que resaltaron directores como Alejandro Galindo, Roberto Gabaldón y Luis Buñuel, que se convirtieron en pilares de esta etapa con películas como María Candelaria, Los Olvidados y Enamorada, recibiendo reconocimiento internacional y pusiendo a México en el mapa mundial. En los años 80 y 90, el México empezó a experimentar una nueva etapa del surgimiento que lo llamaron el realismo mágico, donde resaltaron directores como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González, destacando por su estilo visual único y sus narrativas cautivadoras como películas como Cronos, Amores de Perros y Tu Mamá También, cautivando al público y a los críticos de todo el mundo. En las últimas décadas, el cine mexicano ha continuado su trayectoria ascendente, con directores como Isa López, Alfonso Ruiz Palacios y Michel Franco, que han ganado reconocimiento internacional con sus obras. Además, el talento mexicano ha brillado en festivales de renombre, como la Palma de Oro y Cannes y los premios de la Academia de Hollywood. Lamentablemente, a pesar de todos estos logros, el cine mexicano aún enfrenta desafíos como lo son la financiación, la distribución y la diversidad de temáticas. Son aspectos que la industria cinematográfica mexicana busca crecer. Sin embargo, con el surgimiento de nuevas voces y la adaptación de tecnologías avanzadas, se abren nuevas oportunidades para el cine mexicano en el panorama global. En conclusión, el cine mexicano ha dejado una huella imborrable en la historia del séptimo arte, desde sus pioneros hasta los nuevos artistas que se están dando a relucir. Sin embargo, tienen ciertas características que los puede perjudicar. Sin embargo, yo creo que más adelante estos mismos van a poder darse a resaltar y seguir dejando el nombre de su país en alto. Durante la película se puede apreciar cómo los actores utilizan la gestualización manual para expresar o enfatizar en algún tipo de idea. Esto es algo muy común en la cultura mexicana, por lo que lo más probable es que por eso hayan hecho tan evidente esto. Por otro lado, una de las características más notorias y comunes en las producciones de Chespirito son los chistes que éstas poseen. En este caso, los chistes más notorios que ha tenido la película serían los de la gestualización facial, chistes de doble sentido, la literalización que tienen algunos personajes con estos chistes de doble sentido, repetir la misma oración o el mismo chiste durante diferentes escenas o durante la misma escena, y también podemos ver el hecho de que otorguen golpes o le realicen golpes a diferentes personajes. Hola, mi nombre es Eder Chaiña y yo voy a hablar sobre la banda sonora de la película. En la película mexicana Don Ratón y Don Ratero
Se observa bastante el uso de sonidos para darle el toque cómico y ambientar estas escenas. Esos pequeños sonidos, más que nada para entrar en comicidad con las acciones que se puede dar en la película con los actores, y es más que nada como tonos burlescos para que sea evidente la comicidad. También se utiliza bastante las canciones, más que nada para darle el ambiente cuando parece que se está dando espectáculos y demás.